Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles que continúen con nosotros. Bueno, mi nombre es Maya Giacomini, soy miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Y bueno, tengo el orgullo y el agrado de presentar a nuestro próximo disertante, quien es Juan Manuel Peralta, licenciado en Biotecnología por la Universidad Nacional del Litoral, Lean Six Sigma por la Universidad Austral. Actualmente es director general de One Mountain Group, una empresa de alimentos húmedos para mascotas en Argentina. Dice ser cocinero amateur, de allí tal vez saca ideas para los alimentos que desarrolla. Trabajó 21 años en empresas multinacionales de alimentos para mascotas en Argentina, Estados Unidos y Colombia, principalmente en manufactura, investigación y desarrollo. Fue emprendedor por algunos años en una empresa de nanotecnología y regresó al mundo corporativo en 2015 como gerente regional de servicios de Diana Pet Food. En ese rol brindó servicios especializados en palatabilidad a un centenar de empresas en América Latina. Es un consultor reconocido en toda América Latina en procesos de producción, palatabilidad y formulación de alimentos para mascotas. Padre de 2 hijos y abuelo, disfruta de la lectura, la música y la cocina. Tal vez de su pasión por la gastronomía saca unas buenas ideas para formular alimentos para mascotas. En nombre de todo Cadena, le damos la formal bienvenida a Juan Manuel, que es un orgullo poder escucharlos hoy, y él va a dar su charla en sustentabilidad en la industria de alimentos para mascotas. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, Maya. Muy buenas tardes a todos. ¿Se ve correctamente la pantalla? Bien. Bueno, inicio la charla haciendo una pequeña salvedad. Si bien soy una persona que tiene una cantidad muy importante de años de experiencia en la industria de alimentos para mascotas, no soy un experto en sustentabilidad formalmente. De todos modos, la comisión me pidió que hiciera una charla referida a la relación que hay entre sustentabilidad y la industria. Y quiero resaltar 2 cosas acá como ciudadano, no como experto de la industria. Me llevé una sorpresa muy grande de lo mucho que me falta saber respecto de los problemas ambientales en nuestra industria y la gran oportunidad que significa para todos tomarnos seriamente este tema, porque realmente los datos que les voy a mostrar son muy impactantes. Así que fue un desafío muy interesante, muy enriquecedor, y realmente me quedan muchas cosas muy interesantes para el desarrollo de mis actividades hacia el futuro. Voy a pasar rápidamente la agenda de la charla, solamente a modo formal. Estos son los temas que se van a tratar, y voy a ir directamente hacia el inicio de la presentación. Lo primero que quería compartirles es una visión que tengo respecto del estado actual de los conocimientos científicos sobre el cambio climático y la actitud de alguna parte de la población mundial. Un tema similar ya pasó en la sociedad en los años 50 y 60. Hubo una controversia muy importante respecto del uso de plomo en las gasolinas, y este señor que está aquí en esa foto, Claire Patterson, es un químico analítico muy famoso que, a raíz de una investigación muy básica y muy científica, revolucionó el uso de plomo en las gasolinas. Les cuento brevemente cómo fue la historia de Patterson. Él en realidad lo que quería era averiguar la edad de la Tierra. Quería saber cuántos millones de años tenía nuestro planeta, y para eso se propuso medir isótopos de plomo en un meteorito que tenía la misma edad que nuestro planeta. Para ello, lo que hizo Patterson fue tener que desarrollar toda una serie de métodos analíticos especiales para medir el plomo. Cuando hace ese desarrollo, lo primero que se encuentra es que él encuentra contaminación de plomo en absolutamente todos los espacios analíticos en los que quiere trabajar, y luego, cuando se mueve de lugar, empieza a encontrar plomo en todas las locaciones posibles del planeta, incluso en los mares, la Antártida, lugares muy apartados. Termina de hacer su investigación respecto de la edad de la Tierra y luego se concentra en hacer un resumen de la contaminación por plomo en diferentes áreas del planeta. Publica un artículo muy reconocido en el año 1965, muy controversial. Hubo un gran rechazo de la industria petrolera, obviamente, hacia este artículo, porque lo que indicaba era que la contaminación por plomo no era natural y provenía de fuentes artificiales, fundamentalmente de la gasolina que se utilizaba en aquella época con plomo.
Incluso hubo un gran rechazo dentro de la comunidad científica. Luego de una batalla muy larga que duró aproximadamente 20 años, Patterson logró que se regulara a nivel mundial el uso de plomo en las gasolinas y el establecimiento de los primeros estándares de polución a nivel global. ¿Qué es lo que visualizo que pasa hoy similar? Es que acerca del cambio climático hay visiones encontradas. Y entiendo que una decisión política muy importante que tomó la Academia Sueca fue la de otorgar el premio Nobel a 3 investigadores en física, pero especializados en cambio climático. El japonés Shokuro Manabe, el alemán Klaus Hasselmann, recibieron la mitad del premio por su aporte a modelos matemáticos para el modelado del clima de la Tierra. Y el italiano Giorgio Parisi, por el descubrimiento de la interacción que hay entre los desórdenes físicos y la evolución de sistemas desde escalas atómicas hasta planetarias. Básicamente, el mensaje que nos da la Academia Sueca con el Premio Nobel de Física es la ciencia en la que se basa el análisis y el análisis de datos sobre el cambio climático es sólida, está cimentada en observaciones rigurosas y es de la calidad más alta posible como para recibir el premio Nobel. De esa manera, entiendo, están tratando de mandar un mensaje político a los líderes del planeta, en el cual indican que la falta de confianza en los sistemas científicos de análisis del cambio climático no puede ser la causa para una inacción. Pero bien, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es el aumento gradual de temperatura que se fue dando por acción de la actividad humana. En el último reporte de la ONU, el IPCC 6, que se emitió hace pocos meses en el 2021, queda plenamente establecido que a través de la actividad humana, la emisión de gases de efecto invernadero, hemos aumentado en aproximadamente 1 grado la temperatura promedio del planeta, lo cual provoca una serie muy importante de disturbios a nivel no solamente del clima, sino de los ecosistemas y la interacción entre los diferentes ecosistemas. Lo que es seguro es que va a haber alteraciones y va a haber cambios en la forma en que la sociedad se moviliza e interactúa. Esos cambios van a ser menos drásticos si logramos frenar el calentamiento global y llegar al objetivo de solamente 1.5 grados por encima de la era preindustrial, es decir, nos quedan 0,5 grados solamente para aumentar, y evitar llegar al nivel de 2 grados por encima de la era preindustrial, en el cual el nivel de adaptaciones sería muy amplio y muy negativo. Si sobrepasamos el nivel de 2 grados, las predicciones son bastante negativas y habría serios problemas para abastecer alimentos y para seguir emplazando las ciudades en los lugares en los que eventualmente las hemos emplazado, porque se convertirían en lugares no adecuados para el desarrollo de la vida urbana. ¿Cuáles son las adaptaciones negativas que vamos a tener que enfrentar por el cambio climático? Aumento de temperatura, precipitaciones más espaciadas y más intensas, que llevarían a frecuentes inundaciones en varias zonas del planeta, elevación del nivel del mar, con la desaparición de zonas costeras hoy pobladas, y desertificación de zonas cultivables con la concurrente eliminación de suelos que producen alimentos. Es decir, por el momento no hay ningún efecto positivo que se le pueda atribuir al cambio climático, sino que son todos negativos, muy importantes, y muy seriamente debemos tener en cuenta este proceso que nosotros como civilización estamos llevando adelante. Un punto muy importante a tener en cuenta es, dada la gran diversidad y abundancia de información que hay hoy en día, sobre todo en Internet, no confundirse de sacar información de fuentes no controladas y solamente ceñirse a lo que es información oficial. Toda la información oficial respecto del cambio climático está almacenada en el Our World in Data, que es la base de datos que utiliza la ONU para monitorear el cambio climático.
A nivel local, se puede entrar a la biblioteca del Ministerio de Medio Ambiente y ahí se pueden obtener datos locales oficiales. Voy a pasar rápidamente a algunas de las gráficas que se pueden extraer de estos sistemas de información oficial. La más importante es esta, en la que se ve claramente cómo la temperatura promedio del planeta ha ido aumentando en las últimas décadas respecto de lo que se denomina la era preindustrial, que es aproximadamente antes del año 1900. Ya estamos cerca de llegar al objetivo, y aquí me detengo un segundo para analizar brevemente los descubrimientos de los premios Nobel. ¿Qué es lo que lograron básicamente los 3 premios Nobel de física? Ellos lograron crear modelos matemáticos que diferencian el tiempo que hace hoy, lo que uno dice, qué tiempo hace hoy, está lindo, está feo, hace mucha temperatura, poca temperatura. Eso es el tiempo. El tiempo sigue este comportamiento caótico en el cual es difícil predecir la temperatura que va a ser mañana. Pero hay otra cosa muy diferente que es el clima. El clima sí puede ser modelado y puede ser predecido tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, de esa manera podemos analizar el clima con el mismo sistema de herramientas matemáticas que analizamos otros procesos ampliamente establecidos que se pueden modelar y predecir. Esa es la ciencia dura que la Academia Sueca premió y las herramientas que nos aportaron estas personas para poder predecir qué es lo que va a pasar con nuestro clima si la temperatura sigue aumentando. En este gráfico les dejo un ejemplo de una herramienta que se puede utilizar a través de la web, también en base a datos oficiales, se generan mapas en el cual se puede ir haciendo una evaluación de cómo va a ser el aumento de la temperatura en las diferentes regiones del planeta si continuamos con el promedio de emisiones actual. Si pasamos a la proyección para dentro de 20 años, vemos que varias zonas frías del planeta comienzan a calentarse. Si nos vamos al periodo 2040-2060, ya varias zonas frías del planeta comienzan a tener temperaturas elevadas, y si nos aproximamos al año 2100, en varias zonas del planeta la temperatura promedio va a ser muy alta para que la vida urbana sea adecuada, y grandes zonas que hoy se consideran frías o árticas van a tener una temperatura superior a la admisible para mantener el agua en estado sólido de hielo. Se van a descongelar los casquetes polares, sobre todo el Polo Norte. Y el mayor problema de esto, además de la elevación del nivel del mar, es que se va a derretir la tierra congelada que hay en estas regiones, que se llama permafrost, y tiene un contenido elevadísimo de metano, que va a ser liberado al ambiente. Es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono, y va a generar un ciclo positivo de retroalimentación en el cual lo único que va a suceder es que la temperatura va a seguir aumentando. Esas son lo que se llaman las predicciones pesimistas. Las predicciones pesimistas son aquellas en las cuales nosotros como humanidad no hacemos nada, no cambiamos nada. Pero si nosotros logramos reducir las emisiones a la mitad, fíjense que la situación cambia notoriamente en el resultado final del año 2100, y si nos acercamos hacia la era más actual, prácticamente estaríamos en las mismas condiciones de temperatura promedio global. Con lo cual, hacer un cambio en nuestro comportamiento, tanto individual como social e industrial, es muy importante para detener este proceso que ya ha comenzado y que tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Otro de los puntos que es, a mi juicio, muy importante analizar, es el cambio en el comportamiento de las precipitaciones que va a traer aparejado el aumento de la temperatura. Fundamentalmente porque la temperatura del planeta, al modificarse, va a modificar las corrientes oceánicas, que son las que regulan en gran parte la circulación de vientos y el flujo de la humedad en la atmósfera. En este caso tomo datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente de Argentina, y este es un mapa de riesgo de la disminución de las precipitaciones que se va a producir hacia el año 2030 de continuar con el nivel actual de emisiones. Fíjense que toda la zona
de producción agropecuaria más importante del país, el centro-norte, va a sufrir una disminución de precipitaciones de por lo menos 200 milímetros anuales promedio. Y también va a ocurrir una disminución importante en la zona cordillerana, afectando notoriamente los bosques patagónicos. De no hacer ningún cambio y avanzamos hacia el año 2050, las condiciones van a ser bastante peores, y si vamos hacia el año 2100, va a haber en la zona cordillerana una disminución muy importante de aproximadamente menos 400 a menos 500 milímetros anuales, y va a sufrir también mucho la zona norte del país de Misiones, con la consecuente eliminación de algunas áreas boscosas y selváticas. Por lo tanto, tanto la temperatura como las precipitaciones, si no media un cambio importante en nuestro comportamiento, van a generarnos condiciones muy negativas para la vida en los próximos 100 años. Bien, voy a mostrar rápidamente, porque luego lo pueden acceder a través de la presentación o incluso en las páginas web oficiales, algunos datos relevantes respecto de cómo sucede todo este proceso. Lo primero y más importante es entender de dónde vienen las emisiones. El 73% de las emisiones proviene de nuestros sistemas de generación de energía. Un 18% proviene de la agricultura, todo tipo de agricultura, aquella que va a parar a la alimentación humana como la que va a parar a la alimentación animal. Un 3% de las emisiones provienen de nuestra forma actual de disponer la basura, fundamentalmente en rellenos sanitarios que generan metano, y un 5% de las actividades industriales. Es decir, hoy por hoy, nuestro mayor problema es encontrar una fuente de energía alternativa que no genere emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos datos interesantes: per cápita, la mayor causa de emisión es la generación de electricidad y calor en todos los países del mundo, y la segunda es el transporte, autos, barcos, excepto aviones, que está individualizado y es un impacto menor en comparación con otras industrias, pero muy alto en comparación a la cantidad de bienes y personas que se mueven a través de esa industria. No todos los países emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero. En este momento, China, Estados Unidos y la India son los principales emisores, y la Unión Europea, en conjunto, es otro de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Las zonas en desarrollo del planeta, como son África y Sudamérica, y algunas partes de Asia, sobre todo el sudeste asiático, son bastante menores en cuanto a lo que es el aporte de gases de efecto invernadero. Otro de los datos que me parece muy importante para relacionar ya sí con nuestra industria es la generación de residuos de plástico. Claramente, el packaging de cualquier tipo de elemento que se vende hoy en día es el principal productor de desperdicios de plástico en el planeta, seguido por la industria textil. Y finalmente, una de las gráficas que más me interesa compartir con ustedes, porque esta sí responde directamente a lo que son nuestros intereses como industria, es la generación de gases de efecto invernadero por la producción de alimentos. En este caso les muestro un gráfico comparativo entre diferentes tipos de producción de proteínas animales y la generación de gases de efecto invernadero a través de la cadena de producción, que es el uso de la tierra, el uso de la tierra durante el crecimiento de los animales, la alimentación que necesitan esos animales, procesamiento, transporte, venta y envasado. Claramente se puede ver que el crecimiento de los animales es el lugar de la cadena de abastecimiento que mayor preponderancia tiene en la emisión de gases de efecto invernadero y el uso de la tierra. Y también queda muy claramente establecido que la producción de carne vacuna es la que más gases de efecto invernadero genera dentro de todas las producciones de proteína animal. Por otro lado, si analizamos la producción de alimentos de origen vegetal, la cantidad de gases de efecto invernadero que se produce es mucho menor, notoriamente menor, con diferencias apreciables entre algunos de ellos, siendo el más importante el aceite de soja y el arroz, y algunas producciones incluso con
emisión negativa como la de producción de frutas cítricas. Haciendo un análisis comparativo, esta es la relación que existe entre cualquier tipo de producción vegetal y la producción de proteína de carne vacuna. Es una relación extremadamente diferente y esta es una de las bases por las cuales nuestra industria tiene un impacto ambiental importante por el uso de ingredientes de origen animal. Bien, ¿qué se está haciendo a nivel global para atender este problema? El líder de este proceso es la ONU, con el establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales uno es claramente morigerar, evitar o detener todos los tipos de actividades que contribuyan a seguir aumentando la temperatura del planeta y por lo tanto generar un mayor cambio climático. Pero hay una serie muy importante de objetivos de desarrollo relacionados con muchas áreas de nuestra sociedad que en conjunto tienden a producir una sociedad sustentable que pueda autoabastecerse de todo lo que necesita para existir de una manera tal que no comprometamos el futuro de las generaciones venideras. Muchas empresas en este momento están incluyendo estos objetivos de desarrollo sustentable en sus estrategias empresariales de alto nivel, sobre todo las empresas automovilísticas y las empresas de transporte aéreo y marítimo. Dos conceptos fundamentales que son básicamente los más importantes a la hora de analizar estrategias que podemos llevar adelante en la industria de los alimentos para mascotas para poder reducir nuestro impacto ambiental. Economía circular y uso racional del plástico. Son dos paradigmas que tenemos que empezar a incorporar en nuestra forma de analizar los sistemas industriales. La economía circular es, en pocas palabras, el desarrollo de un sistema económico que no genere desperdicios, sino en los cuales los desperdicios sean una materia prima para otro proceso industrial o a través de algún cambio tecnológico o físico se vuelva a transformar en una materia prima para el mismo sistema industrial. Eso hoy no sucede y por lo tanto lo que hacemos es extraer recursos naturales del planeta y depositar desperdicios que se acumulan y a su vez generan contaminación y más gases de efecto invernadero. Y el otro problema crítico que enfrenta no solo nuestra industria, sino todas aquellas industrias que usan plástico, es que el plástico es el menos circular de todos los procesos productivos hoy en día en el planeta. Entonces estamos haciendo un uso completamente irracional del plástico y el otro paradigma que tenemos que quebrar es esa forma de tratar linealmente la producción y utilización de plástico. Bien, la economía circular es bastante simple de entender, pero muy difícil de llevar adelante, fundamentalmente porque tenemos que cambiar paradigmas culturales muy importantes y décadas o siglos de ordenamiento en sistemas industriales lineales. Pero se basa en algunos principios muy simples y fáciles de aplicar incluso en nuestra vida cotidiana. Lo más importante es la prevención, evitar el desperdicio. Todos los especialistas concuerdan en que gran parte de los problemas actuales se basan en que no analizamos eficientemente nuestra manera de utilizar los bienes y generamos demasiados desperdicios innecesarios. Un dato relevante en este sentido es que aproximadamente el 40% de la comida que se produce en el planeta es descartada. Termina en la basura, lisa y llanamente. El segundo paso que podemos hacer para morigerar el impacto es reutilizar bienes, reutilizar ingredientes. Incluso se está hablando de desarrollar comidas o sistemas de comida que se basen en la reutilización de otros productos industriales alimenticios que han cumplido su vida útil y que de alguna manera se pueden llegar a reprocesar para generar un nuevo alimento. Si no podemos prevenir, no podemos reutilizar, tenemos que reciclar en otro tipo de material que no necesariamente va a darnos un valor o una utilidad similar a la que originalmente tenía. Si reciclamos un producto alimenticio para generar
un compost, estamos abonando el suelo, pero no estamos generando un alimento para saciar la necesidad calórica de una persona o de un animal. Entonces estamos perdiendo propiedades y energía en el proceso de reciclado. Por eso mucho más importante es reutilizar o prevenir tirar. Si no podemos ni siquiera reciclar, tenemos que por lo menos recuperar la energía que tiene ese producto a través de un proceso de digestión anaeróbica o a través de algún sistema de recuperación de energía adecuado para cada uno de los ingredientes que podemos llegar a tratar. Y el último paso, lo último que tenemos que hacer es disponer en rellenos sanitarios nuestros desperdicios. Hoy por hoy, básicamente lo que hacemos es ir directamente a la disposición en muchos procesos industriales, en muchos procesos sociales, como son el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, vamos directamente a la disposición, no pasando por todas las etapas anteriores. De forma gráfica, hoy estamos viviendo en una economía lineal que extrae recursos del planeta, los usa y después descarta los bienes e ingredientes que ya no se usan. Y una porción mínima de los recursos renovables y no renovables es reciclada y reintroducida en el sistema. La economía circular lo que propone es totalmente lo contrario, reciclar la mayoría de los flujos industriales, tanto renovables como no renovables, y utilizar una cantidad mínima de recursos nuevos y disponer una cantidad mínima de desperdicios en ambientes naturales. Un gráfico un poco más complejo de la economía circular se puede encontrar en el sitio web de la Fundación Ellen MacArthur, que son especialistas en el desarrollo de estrategias para virar de economías lineales a economías circulares, asesoran a varios gobiernos y a varias empresas muy grandes a nivel global para cambiar sus estrategias de producción y de gestión tanto de recursos renovables como de recursos finitos. Ese es otro tema que tenemos que tomar muy seriamente. Hay recursos en el planeta que se pueden agotar y no hay otro lugar, por lo menos cercano, que podamos ir de manera fácil a buscarlos. Entonces, todo lo que es recursos no renovables, hay que maximizar las estrategias de la economía circular, que son la prevención y la reutilización. En el caso incluso de los bienes no renovables, se sugiere compartir, y ahí es uno de los problemas culturales más importantes que va a tener que quebrar la civilización en las próximas décadas. Cuando hablo de compartir, no hablo de compartir cosas simples, sino de compartir vehículos, compartir espacios habitacionales. Se habla mucho de generar espacios habitacionales y sistemas de transporte colectivos en los cuales las personas utilicen solamente una parte de su vivienda o solamente una parte de su vehículo y de esa manera reducir el impacto ambiental. Estas son algunas de las consideraciones más importantes de la economía circular y es muy interesante este artículo en el cual se analiza cuál sería el impacto que tendría circularizar todos nuestros sistemas económicos sobre los objetivos de desarrollo propuestos por la ONU. Podríamos eliminar prácticamente en un 70% el objetivo de hambre cero, podríamos casi cubrir completamente el objetivo de generar agua pura y disponible para la población mundial. Trataríamos de manera completa todo lo que es la generación de energía barata y limpia. Generaríamos aproximadamente el 75% de la solución de desarrollar sistemas industriales innovadores y más robustos. Y tendríamos aproximadamente el 60% de la solución respecto de lo que es el problema del cambio climático. El otro punto importante que tenemos que atender es el incremento desproporcionado de la cantidad de plásticos que se usan en el planeta. Se ha multiplicado por 20 la producción de plásticos en los últimos 60 años y el 95% de esa producción, que hoy en día es de 300 millones de toneladas, se tira a la basura. Solamente se recicla el 14% en masa y se recupera el 34% en valor de las 311 millones de toneladas de plástico que se producen en el planeta.
Eso tiene que cambiar de manera rápida, y los 3 puntos fundamentales que se indican en este cambio hacia la circularización de la economía del plástico son crear una economía efectiva de reutilización del plástico que no solamente genere productos de menor valor a los que tenía el plástico original, sino incluso de mayor valor. Eso es un problema muy importante, porque no podemos pretender que todo el plástico que tenemos hoy en día dando vueltas en el planeta termine siendo macetas, bancos para plaza o ese tipo de cosas. Tenemos que darle una utilidad concreta en el cual el plástico vuelva a ser lo que en su momento fue originalmente. Puede ser un contenedor alimenticio, puede ser un instrumento de cualquier índole y no solamente un instrumento de menor valor. Ese es el gran desafío que tiene la economía circular del plástico. Y por otro lado, reducir de manera drástica e inmediata las pérdidas de plástico hacia ambientes naturales, fundamentalmente ríos y océanos. Y el último punto es desacoplar completamente la producción de plásticos de la extracción de combustibles fósiles. Todos estos problemas traen aparejados cambios en los comportamientos de consumo. La gente está al tanto de estos problemas y empieza a tomar acciones que las empresas tenemos que tomar en cuenta. Lo primero y más importante en cuanto a la actitud de los consumidores frente al problema ambiental es que tienen una actitud positiva. La mayoría de las personas responde positivamente a que podemos hacer acciones para salvar el ambiente de nuestro planeta y que el comportamiento individual, las acciones pequeñas y cotidianas, tienen un impacto positivo en el ambiente si las llevamos adelante de manera persistente. Entonces, los consumidores buscan que se replique esta sensación en las grandes instituciones que tiene hoy por hoy nuestra sociedad, que son básicamente los gobiernos y las empresas. ¿Qué esperan los consumidores fundamentalmente de las empresas? ¿Cuáles son las acciones más positivamente valoradas? La protección de los bosques, la inversión en energía renovable, la asistencia a países en desarrollo para ayudarlos a mejorar su desempeño tecnológico, el otorgamiento de créditos para mejorar la eficiencia energética en los hogares, incorporación de tecnologías más adecuadas de refrigeración, de calefacción, uso de energías renovables, prohibir directamente la utilización de vehículos a combustión, generar impuestos a los gases de efecto invernadero, utilizar los alimentos, incluso los de descarte, para generar nuevos alimentos, es decir, eliminar la pérdida de alimentos, que hoy por hoy es enorme. Aceptan el desarrollo de organismos genéticamente modificados, si son desarrollados para superar pestes y adaptaciones al cambio climático, como especies vegetales que puedan crecer en zonas más secas o en zonas más cálidas. Y a su vez también soportan el desarrollo de alimentos crecidos en laboratorio. Existe hoy un perfil de consumidor sustentable, generalmente está muy enfocado en lo que es el giro social y la participación en proyectos colectivos. También prestan mucha atención a lo que es el cambio hacia nuevas tecnologías y hacia un sistema de vida más saludable desde el punto de vista personal. A nivel de actitudes concretas, los consumidores hoy en día intentan usar menos plástico, intentan desperdiciar menos comida, también buscan comprar alimentos o cualquier tipo de producto que venga con packaging sustentable. Por otro lado, hay una clara incidencia respecto de reducir el consumo de proteínas animales. De hecho, que se ha generado el término flexitariano para definir a aquellas personas que consumen proteínas de origen animal de manera ocasional o casi social y reducen la incidencia de ese tipo de proteínas en su dieta al mínimo indispensable. Si sumamos el 23% de consumidores que están tratando de limitar el consumo de carne, el 16% de consumidores que siguen una dieta basada en carne y el 6% de consumidores que son vegetarianos o veganos,
tenemos aproximadamente un 45% de los consumidores del planeta que están comiendo menos carne o nada de carne, con lo cual es una disminución importante en el consumo de este producto que tiene importante impacto sobre el efecto invernadero. Como resumen, los consumidores que pueden ser catalogados como sustentables o que tienen una tendencia hacia consumir productos sustentables, le dan importancia al localismo y a la comunidad, tienen un estilo de vida activo y saludable, están muy interesados en reducir el estrés, están muy interesados en reducir el consumo de plástico, están enfocados en el egotismo, que es básicamente la intención de resaltar entre la multitud, les gusta sobresalir, dan mucha importancia a su individualidad, pero no son individualistas, es decir, les gusta expresarse libremente, adoptan de manera temprana cambios tecnológicos, están en un proceso de reducción del consumo de proteínas animales y también soportan la tenencia responsable. Estamos cargando. Bueno, es todo lo que te puedo ofrecer. Estos son algunos de los atributos más importantes que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar productos sustentables. Bien, vamos ahora a analizar cuál es el impacto concreto de la industria de los alimentos para mascotas en el ambiente. Lo primero y más importante es el análisis de este trabajo que fue llevado adelante por Alexander y colaboradores en el Journal de Cambio Ambiental, y en el que se indica el primer estudio serio respecto del impacto ambiental conjunto de la industria de los alimentos para mascotas. Lo primero que los investigadores indican es que el impacto ambiental de las mascotas no se debe solamente a la comida que necesitan para mantenerse, sino también a todo el sistema de tenencia responsable que implica la vida completa de la mascota. Hubo en el pasado intenciones de medir el impacto de la industria de las mascotas, se subestimaron notoriamente los subproductos animales en esos impactos y por eso fueron bastante bajos. En este estudio se hizo un enfoque más abarcativo, se llevó adelante lo que se llama un análisis del ciclo de vida del producto, que va desde la generación de las materias primas hasta la disposición final, y cabe aclarar que es solamente para alimentos secos, es decir, estarían faltando todos los alimentos húmedos en este resultado. Pero lo que son los datos concretos que generó este estudio son muy interesantes. Se generan emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al 3% de la agricultura global. Es decir, la industria de mascotas no es despreciable dentro de lo que es la generación de gases de efecto invernadero. Se utilizan aproximadamente el 1% de las hectáreas cultivadas a nivel mundial para destinar a la producción de alimentos para mascotas, y se utiliza aproximadamente el 0,4% del agua total de la agricultura para hacer crecer ingredientes que van a ser destinados a la industria de alimentos para mascotas. Estos impactos son comparables a una superficie 2 veces superior al tamaño del Reino Unido. Si ubicáramos a la industria global de mascotas como un país, sería el país número 60, cerca de Filipinas. Y este estudio es el puntapié inicial que tomó la Unión Europea para llevar adelante el más extenso y detallado estudio sobre el impacto de la industria de los alimentos para mascotas que existe hoy en día, y que es el desarrollo del Product Environmental Footprint Category Rules. Estas son las bases sobre las cuales se pueden hacer los análisis de impacto ambiental en una industria determinada, están estandarizadas y nos permiten comparar una industria con otra. El documento es de acceso público, lo publicó FEDIAF, que es la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Mascotas, y les voy a pasar rápidamente los resultados generales. Las principales áreas en las que impacta la industria de mascotas son el cambio climático, el biogénico, que es el producido por el crecimiento de animales, y el cambio climático producido por el uso y transformación de la tierra, es decir, la transformación de zonas salvajes en zonas cultivables. Los otros factores en los que impacta son la emisión de material particulado, la acidificación de los océanos, la eutrofización de ríos y áreas marinas, y la generación de material contaminante para la tierra.
El uso del agua, el uso de la tierra y el uso de recursos fósiles, esos son los principales impactos ambientales que tiene nuestra industria. El análisis se hizo dividiendo la cadena de suministro en 4 áreas que son ingredientes, manufactura, empaques y disposición final. Y se dividieron los productos en 4 tipos que son alimentos para gatos, secos y húmedos, alimentos para perros, secos y húmedos. Y la metodología fue desarrollar un análisis para cubrir por lo menos el 80% del impacto ambiental que tiene un ítem en particular que es utilizado para la producción de algún alimento para mascotas de las categorías que se analizaron. Es el estudio más extenso y más detallado que existe hoy en día respecto del impacto ambiental de la industria de mascotas. No los quiero aburrir con esto. Estos son los resultados del estudio, o parte de los resultados del estudio, es simplemente para que entiendan cuál es la base de la información. Están todos los ingredientes y operaciones que ocurren en un determinado sistema de fabricación, todas las etapas en el proceso de vida del alimento que va desde la generación de la materia prima hasta la disposición final, los factores ambientales sobre los cuales impacta y los factores de impacto ponderados que cada uno de estas operaciones e ingredientes tiene sobre el cambio climático o la acidificación. Se generan tablas muy extensas, solamente las voy a pasar a modo ilustrativo. Estas son las tablas que se generan en el estudio. Les hice una coloración como para identificar rápidamente los mayores factores de impacto. Hay tablas para alimentos húmedos para gatos, para alimentos secos para gatos, para perros, y los resultados finales, que es básicamente lo que les voy a compartir para simplificar. El primer punto es que los 4 tipos de comidas tienen un impacto ambiental similar total. Es decir, da lo mismo producir cualquier tipo de alimento, sea húmedo o seco, el impacto hacia el planeta es más o menos similar. Ahora, si analizamos por cada tipo de comida y por cada tipo de etapa de la cadena de fabricación, es bastante interesante el resultado. En cuanto a lo que es los ingredientes, fíjense que tanto alimentos secos para gatos y perros tienen el mayor impacto y un poco más reducido el impacto a los alimentos húmedos. Pero, cuando analizamos el empaque, los alimentos secos tienen un impacto prácticamente nulo y los alimentos húmedos tienen un impacto mucho mayor, fundamentalmente debido a que se utiliza más cantidad de empaque porque usualmente se empacan en volúmenes más pequeños. La manufactura es bastante similar en cuanto a lo que es el impacto en todas las categorías. La distribución también es bastante similar y la disposición final también es bastante similar, es decir, el impacto ambiental que se genera por disponer el producto de nuestra actividad industrial, que básicamente son desperdicio de alimentos, desperdicios industriales y el empaque que se deja de utilizar y se dispone. Cuando analizamos qué parte de la cadena de producción, transporte y disposición es la más importante y qué impacto tiene sobre los factores ambientales, vemos que claramente los ingredientes son los factores de mayor impacto en todos los factores ambientales. Esto es el ejemplo de alimentos secos para perros y gatos, y tengo que confesar que me llevé una sorpresa muy grande con este resultado, porque yo apostaba a que el impacto del empaque era muy importante, y el mayor impacto que tiene nuestra industria es la utilización de los ingredientes para fabricar el alimento, más que la energía, más que la disposición, más que la distribución. En el caso de los alimentos húmedos, el impacto de los ingredientes es menor, pero el impacto del packaging y la disposición es mayor. Ahí pueden ver de manera gráfica el cambio entre una y otra industria. A nivel comparado, dado que estos factores de impacto ambiental son estandarizados, se pueden comparar con otras industrias. Acá hice una comparación con una industria que tiene factores de impacto similares, que es la industria de la cerveza. Fíjense que la industria de las mascotas tiene un impacto en el cambio climático notoriamente superior a la industria de las cervezas, y en el resto de los factores de impacto estamos bastante mejor que la industria de la cerveza.
De hecho, nuestro principal punto de contaminación es la emisión de gases de efecto invernadero, no en la industria, en la fábrica del alimento para mascotas, sino en los productores de nuestros ingredientes. Ahí es donde está nuestro impacto. Bien, ¿qué acciones podemos tomar para modificar el impacto que tiene nuestra industria? Algunas consideraciones básicas que FEDIAF recomienda analizar antes de hacer estas consideraciones. Primero, tener mascotas es saludable para la sociedad, es decir, no hay que hacerse la pregunta, lo mejor sería no tener mascotas. No, las mascotas son necesarias para una vida saludable y plena. El otro punto importante, las dietas comerciales industriales se han mostrado seguras y de gran calidad para las mascotas. Es una forma segura de alimentar a las mascotas. Y el otro punto importante es que las dietas vegetarianas son seguras para perros, son complejas de desarrollar para gatos, y las dietas veganas tienen que tener una supervisión muy importante antes de ser administradas, porque sobre todo para gatos, la falta de taurina, ácido araquidónico y otros ingredientes esenciales puede ser muy compleja. Teniendo en cuenta eso, se están desarrollando en el mundo varias alternativas para morigerar nuestro impacto ambiental. Una bastante innovadora y que está aumentando su consideración y su posible aprobación tanto en Estados Unidos como en Europa, es la transformación de desperdicios alimenticios en buen estado de la cadena de suministros de alimentos humanos para generar nuevas materias primas que puedan ser utilizadas en la industria de mascotas. Básicamente sería la generación de pastas después de procesar desperdicios de alimento, incluso de alimentos cocidos, de catering, de restaurantes, y transformarlos en fuentes de ingredientes que aportan nutrientes para la industria de los alimentos para mascotas. En este estudio que se llevó adelante en la Unión Europea, se hizo el recupero de diferentes tipos de carnes que provienen tanto de la industria frigorífica y de vegetales que provienen de la industria del procesamiento de vegetales para la venta de vegetales en supermercados y tiendas de abastecimiento. Esos productos de desperdicio se transformaron en materias primas y luego se hizo un análisis del impacto ambiental que se tenía utilizando estas materias primas o materias primas tradicionales, por decirlo de alguna manera, y se notó una disminución importantísima en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, consumo de agua, uso de la tierra y recursos fósiles. Claramente este es un ejemplo de economía circular, utilizar algo que de otra manera hubiera terminado en el desperdicio para generar algo de mayor valor. Factores a tener en cuenta, esto todavía no está aprobado, no hay legislación para hacer esto, entonces se está trabajando en demostrar que es seguro, en demostrar cuáles son las cantidades adecuadas para utilizar estos ingredientes en una formulación y a su vez generar la legislación para que esto sea seguro y adecuado a nivel industrial. Otro tema muy importante es la utilización de tecnologías más adecuadas, tanto para la fabricación como para la reducción de emisiones. Acá les muestro un ejemplo práctico de un programa de la Unión Europea que tiene representación en Argentina, que se llama Low Carbon Business Action. Es un programa para adquirir tecnología europea que reduce la emisión de gases de efecto invernadero. El programa cubre la búsqueda de soluciones, el asesoramiento técnico, el acompañamiento en el proceso de compra y, a su vez, genera nexos con instituciones financieras. Claramente hay beneficios muy importantes en modificar nuestra estructura industrial y hacerla más sustentable, como son la reducción de ineficiencias, la generación de una activación de la innovación permanente, demostrar liderazgo y adecuarse a futuras regulaciones que prontamente van a ser aplicadas en todos los países del mundo. Les dejo el contacto para que lo anoten, la persona encargada en Argentina de llevar adelante este programa. Básicamente es el contacto entre empresas PYME tecnológicas europeas, empresas PYME productoras argentinas, que intercambian tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país.
Alternativas prácticas para circularizar los materiales de empaque en la industria de los alimentos para mascotas. Si nosotros queremos llegar a una economía circular en los envases, tenemos primeramente que considerar todos los tipos de envases primarios, secundarios y terciarios que lleva el alimento. Primarios son los que tocan el alimento, secundarios los que envuelven a los contenedores primarios y terciarios los que envuelven el conjunto. Y a su vez considerar todos los tipos de empaques que se utilizan hoy en día: hojalata, aluminio, papel, cartón y plástico. El punto más importante donde inicia el ciclo es que tenemos que empezar a considerar comprar materiales plásticos que tengan en su formulación un porcentaje de materiales reciclados. Si no aceptamos que los plásticos que van a estar en contacto con el alimento tengan un porcentaje de reciclados, nunca va a ser posible cerrar el ciclo. Este es un ejemplo de Evian, uno de los mayores productores de agua de Europa, en el cual dejan bien claro que están utilizando botellas de plástico 100% recicladas, es decir, botellas hechas de botellas. El siguiente paso en la circularización de la economía es tratar de utilizar materias primas renovables o compostables como fuente de la fabricación de los envases. El ejemplo más claro de esto es el uso de polietileno verde, que es un material desarrollado por la empresa brasileña Braskem. Más adelante les muestro el efecto de impacto positivo que tiene la utilización de esta materia prima. Por otro lado, es indispensable utilizar estructuras monomaterial. Pueden ser multilaminadas, pero si tienen diferentes tipos de plástico, después es casi imposible reciclarlas. Entonces, hacer una preferencia hacia el uso de estructuras monomaterial favorece la reciclabilidad del material, pero si no fuera posible utilizar estructuras monomaterial, sino polimaterial, también están apareciendo tecnologías de delaminación y de polimerización que permiten recuperar o el material o por lo menos la energía que contiene. Preferir todo tipo de empaque que no utilice aditivos tóxicos entre las capas. Por diferentes motivos y necesidades se utilizan una gran variedad de aditivos en la industria plástica. Si son tóxicos, evitan el compostaje y evitan el reciclado. Es muy importante a nivel industrial mejorar la eficiencia en el uso del empaque. Aproximadamente entre el 3 y el 5% del plástico se pierde dentro del mismo proceso industrial por ineficiencia de los sistemas de envasado y de distribución. Incorporar envasadoras más eficientes, tecnología de industria 4.0, automatización, lean manufacturing, van a reducir claramente la incidencia de ese desperdicio en el mismo sitio de fabricación. Una vez que tenemos el producto producido de una manera sustentable, necesitamos recolectar, clasificar y reciclar los envases vacíos, si no es imposible cerrar el ciclo. A su vez, es importante entender que más allá de la generación de puntos verdes, educar en la clasificación, nuestra industria no va a ser capaz de recuperar el 100% de los materiales plásticos generados. Entonces tenemos que incorporar parte de nuestro plástico en otros procesos industriales, en otros ciclos circulares, que generen algunos otros tipos de elementos de valor, como puede ser madera plástica, caños estructurales o ladrillos de plástico para uso en construcción. Recién ahí, cuando logramos recolectar, clasificar y reciclar el material plástico para volver a utilizarlo en el ciclo de producción, cerramos el ciclo productivo del plástico y generamos una economía circular. Les muestro rápidamente cuáles son los beneficios del uso del polietileno verde. 1 tonelada de polietileno verde genera 4,6 toneladas menos de dióxido de carbono en emisiones. Eso equivale a aproximadamente 920.000 autos menos circulando o el consumo energético de unas 226.000 familias promedio. Ese es el impacto positivo que tendría la utilización de un producto renovable como materia prima para la fabricación de plásticos. Un concepto muy importante que tenemos que llevar adelante es el análisis del impacto ambiental
en todo el ciclo de vida de los materiales, lo que se llama en inglés LCA, o Life Cycle Assessment, también relacionado con el concepto From Cradle to Grave, que es del principio al fin, son las formas de referirse al análisis del impacto ambiental de un producto en particular. Empieza con la extracción de las materias primas, sigue con el proceso productivo, el transporte entre cada una de las etapas del proceso de producción, el uso por parte del consumidor y la disposición final del producto en un sistema de reciclado, de compostado o un relleno sanitario. Les voy a mostrar un ejemplo práctico desarrollado por la PET Sustainability Coalition, que sería la institución sin fines de lucro del lado americano, que cumple más o menos las funciones que cumple FEDIAS en Europa. Mamá, discúlpame, sí. Quedan unos 5 minutos y tenemos que contar. Listo, ya voy terminando. Gracias. En este análisis, esta empresa intentó reemplazar un material basado en plásticos naturales por un material listo para reciclar. Aparentemente es una decisión muy acertada. Cuando se hace el análisis del ciclo de vida completo del material, lo que se encuentra es que el plástico natural consume mucho menos energía proveniente de combustibles fósiles, genera menos gases de efecto invernadero durante su producción. Lo que sí consume es más agua, porque proviene de fuentes naturales. Cuando se hace el análisis completo de la situación, claramente no conviene reemplazar este material por un material de reciclado directo, porque el impacto ambiental va a ser más negativo. Es decir, la principal conclusión de este estudio es que no llevar adelante un estudio de impacto ambiental completo puede traducirse en la toma de decisiones que generen impactos ambientales más negativos todavía. Alternativas para minimizar el impacto de los ingredientes, básicamente considerar el uso de fuentes de proteína alternativa. Me voy a centrar en las más interesantes y más prometedoras, que son las algas, la harina de insectos, la quinoa y la lenteja de agua, que es una planta acuática que crece en las zonas cálidas del sudeste asiático. Estas son las fuentes de proteína más prometedoras, tienen un impacto ambiental notoriamente distinto al de las fuentes tradicionales, como son las harinas de subproductos animales. Les muestro un ejemplo también práctico de Estados Unidos, de la empresa Yosera Pet, en el cual se propusieron reducir el impacto ambiental de un producto hipoalergénico, Lamb and Rice, y básicamente lograron esa reducción por el reemplazo de la proteína de cordero por una proteína de insectos que tiene solamente el 20% de huella de carbono que la harina de cordero. En el análisis completo, como pueden ver, la reducción en la fuente de proteína es notoria, se incrementa un poco el impacto ambiental del producto con proteína de insecto, en el caso de ingredientes de origen vegetal, porque hay que usar más cantidad, y prácticamente la cantidad de vitaminas y minerales es la misma. Esa es una de las formas más concretas de reducir el impacto en el uso de ingredientes, que es cambiando la fuente de proteínas. No quisiera dejar de tomarme un minuto para cerrar la presentación con un mensaje positivo. Empecé la presentación de una manera bastante negativa y quiero terminar de una manera positiva. Se están haciendo cosas grandes, importantes, para mejorar los problemas ambientales que tenemos en el planeta. Un ejemplo muy interesante es The Ocean Cleanup. Es una asociación que se propone extraer el plástico de los océanos del planeta a través del desarrollo de una tecnología de captura de los plásticos en grandes superficies acuáticas, colectarlos, transportarlos en barcos hacia la zona costera y disponerlos para su reciclado. Esta asociación junta este tipo de basura, esto está flotando en el océano, contaminando nuestros mares, y ellos se proponen reducir esta gran mancha de basura plástica que hay enfrente de la zona de California a esta mancha mucho más manejable en el transcurso de los próximos 30 años. Si logran validar y desarrollar de manera masiva su tecnología,
esperan retirar el 90% de los plásticos del planeta en los próximos 30 años. Y el otro proyecto que creo que es fundamental para el futuro de nuestra civilización es el desarrollo de una fuente de energía sustentable y no contaminante. Eso se está llevando adelante en el ITER. El ITER es el primer reactor experimental de fusión nuclear. Básicamente es un reactor nuclear no de fisión, sino de fusión. Reproduce el proceso de generación de energía que sucede dentro del Sol. Si nosotros logramos dominar esta tecnología, básicamente entraríamos en una era de producción de energía limpia. El residuo de esta producción de energía es helio y es prácticamente ilimitada. Les muestro los avances de este proyecto que sucede en el sur de Francia. Este es el emplazamiento. Esta es una visión general de la máquina. Es una de las máquinas más complejas que se ha construido en la historia de la humanidad. Es el quinto proyecto más costoso de la humanidad, después de proyectos enormes como el lanzamiento de los cohetes Apolo y la generación de la Estación Internacional Espacial. Cuando el ITER esté activo, va a generar un plasma a 10 millones de grados centígrados que va a permitir que se fusionen átomos de hidrógeno y genere una cantidad muy importante de energía, tal cual como sucede en nuestro Sol. Energía limpia, sustentable y prácticamente ilimitada. Recuerden que el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero son para producir energía, y estas son las soluciones que la humanidad está llevando adelante para corregir esas cosas. Mensaje final: estamos haciendo cosas increíblemente complejas y avanzadas. Creo que como civilización podemos lograr revertir el efecto negativo que ya hemos generado. Bueno, Juanma, en nombre de todo Cadena, felicitarte por la excelente ponencia, agradecerte por haber participado de este 8º Congreso Argentino de Nutrición Animal. Y bueno, en todas las preguntas que nos lleguen te las vamos a hacer llegar por privado, a ver si podemos responderlas también por mail y demás, porque estamos muy justitos con el tiempo. Así que bueno, otra vez más, felicitaciones y muchísimas gracias por sumarte a este congreso. Gracias. Buenas tardes.